partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez un Dame el Poder. Hoy dos invitados de lujo, Daniel Arroyo, diputado, y además fue funcionario en la época de Cristina Fernández de Kirchner, fue viceministro de Desarrollo Social, fue ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y es precandidato actualmente a gobernador por el Partido Justicialista, y Fausto Espotorno, economista. En este programa tenemos un segmento que en estos tiempos de lo que estamos viviendo, la verdad que viene bien ponerlo, que se llama La Calecita. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, hace 15 años que tengo el programa, desde el principio. Y siempre se repite la misma historia. La Calecita, muéstrenle a los nuevos que se incorporan al programa en este horario, televidentes, empieza así. Acá tenemos los diarios de distintas épocas. Fíjense ustedes el diario La Nación de la década del 80, porque el tema del acuerdo, de los 10 puntos que propone el presidente, que en realidad bienvenido sea, porque todos venimos pidiendo un acuerdo, pero es para sacar las papas del fuego, de manera tal de que no se espanten los mercados y poder llegar tranquilos a las elecciones y también al bienestar de todos nosotros. Un acuerdo en realidad es mucho más profundo, tiene que ver con el desarrollo y de políticas sustentables y políticas de Estado, que sería ideal que en este momento, frente a la mezquindad de tantos políticos que le ponen el pelo, diríamos, a una piedra en el camino, por lo menos es un principio de algo y se sienten a hablar. Fíjense que Alfonsín también llamó a la reconciliación nacional en la década del 80. Alfonsín anunció el proyecto de convergencia. Fueron muchos los intentos de acuerdo. Después Duhalde, en el 2001, después de la crisis del 2001, no tuvo más remedio que acordar, fue a instancias de la Iglesia, porque la verdad que en el abismo ya estábamos. Pero todas estas notas que yo les voy a mostrar, que es porque mucha gente se incorpora al programa, y esto lo vengo mostrando hace años, algunas de ustedes ya la vieron, la construcción sin horizontes década del 80, devaluaron el austral. Fíjense ustedes que cambiaron la moneda y seguimos devaluando. Acá rigen nuevos precios máximos en alimentos, o sea, no sé si les suena. Crítica respuesta del gobierno a la CGT. Jubilados acá cobrarán entre el 10 y el 13, y allá fíjense, el presupuesto prevé un 40% de inflación. El tema cambiario, contorno de gravedad. Todo esto de la década del 80. Y ahora vayamos a las que están allá abajo, que fíjense ustedes, se implementará un severo ajuste de la economía. No sé si les suena, década del 80. Esa también, los impunes de siempre se preparan para eludir otra vez a la justicia. Esperemos que no haya un pacto de impunidad con esto de que se quiere unir la oposición, que eso es lo que mucha gente tiene miedo. Les hablo de la gente común. Década del 80, la CGT pedirá un reajuste de salarios. Allá abajo, cuando toma el gobierno Menem, uno le deja siempre una bomba al otro. No hay otra salida, estamos en bancarrota. Miren lo que dice arriba. Esto ya es mucho más anterior, de la década del 60, la revista Panorama, que ya ni existe, partir de una realidad llamada recesión. ¿Les suena? Y que también es la década del 80, que dice, habrá otro stand-by con apoyo de los Estados Unidos. Para que los chicos sepan, sobre todo los chicos de 20 y pico de años que no vivieron más que la crisis del 2001, que nosotros siempre venimos de crisis en crisis y que en realidad, si no hay un acuerdo de políticas de Estado, porque viene un gobierno, privatiza, viene el otro y estatiza, ni que hablar cuando es casos como YPF, que ahora nos vamos a tener que comer el juicio y pagar, lo pagamos nosotros, la deuda del Estado. Viene un gobierno, se supone que es de mercado, economía de mercado, algo libre, porque no existe el extremo total del liberalismo en materia económica, y viene el otro, intervencionismo, cepo, precios fijos, ¿no es cierto? Bueno. Así que en realidad todos fueron responsables, porque no quieren sentarse a acordar algo mucho más profundo y más abarcativo, ni que hablar en política de educación, reconvertir los planes sociales, donde cuál es el rol del Estado y ponernos de acuerdo y dar seguridad jurídica y un marco de seguridad, más que a los inversores y mercados, a los que estamos acá adentro, porque por eso hay los pobres que hay, sino que en realidad vamos a seguir de crisis en crisis si esto no se arregla. Fueron todos responsables, porque el tema de la deuda que tomó Macri fue porque siguió también con lo que estaba haciendo el gobierno anterior. O emitía o se endeudaba. O sea, ahora tenemos el problema que dejó el gobierno anterior,
del déficit, porque siempre todo esto gira alrededor del déficit, no nos alcanza la plata, por eso vamos, o emiten o nos endeudamos. Macri se endeudó, otros emitieron como Alfonsín, otros se volvieron a endeudar como Menem, y así quedamos. Y uno le deja la bomba al otro, porque nunca arreglan el problema de fondo, el del déficit. Espero que esté en la altura de la circunstancia, como les dije la semana pasada, y que las políticas, este es el principio, los 10 puntos, para temas mucho más profundos y más abarcativos. Políticas de Estado y cuál es el rol del Estado a futuro por el bien de todos. Si no, vamos a seguir igual, de crisis en crisis. Después de la pausa, los invitados. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Dame el Poder y la idea es que yo me quiero bajar de la calecita. No sé ustedes, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, un gran gusto. Gracias por venir. Bueno, yo mostré todos estos diarios así viejitos que es desprolijo, no está digitalizado, ¿viste? Top 10 como los otros programas, porque se ve que es verdad. No, y hay que bajarse de la calecita. ¿Cómo llegamos ahí? No, llegamos que siempre tenemos los mismos problemas. Tenemos restricción externa, tenemos dificultades, sube la inflación, viene algún programa de ajuste que estabiliza, aumenta la pobreza, problemas serios y otra vez volvemos al circuito. La verdad que es muy complicada la situación en Argentina. Yo creo que estamos tocando fondo, sinceramente, y que eso tal vez, las crisis sacan lo mejor de la Argentina, me parece a mí. Tal vez tengamos una oportunidad de empezar a construir políticas de Estado, consensos, porque esto lo que demuestra es que permanentemente crisis económica, devaluación, apertura, endeudamiento, otra generación que queda afuera. Esto es lo que muestran los diarios. ¿Cuál sería la solución? Porque vos fíjate que sigue atomizado la oposición, esto ya empezaron a buscar el pelo al huevo a lo que propone el gobierno, que diríamos, podría ser como un principio, ¿no? Y después sigamos hablando. ¿Pero qué opinás? Primero me parece que cuando un gobierno convoca al diálogo, al consenso, hay que participar. Me parece que eso hay que hacerlo, sea electoralista, no electoralista. Cuando un gobierno, cualquiera sea, si es un gobierno democrático, convoca, toda la fuerza de la oposición tenemos que participar. Yo creo eso. A mí me parece que hay que distinguir dos planos acá. Lo que es lo inmediato hoy. Yo aspiro a que lo de los 64 productos esenciales de la canasta básica funcione, porque el nivel de deterioro social es muy fuerte. Que sepamos mínimamente que hay leche a 35 pesos, que hay 3 cortes de carne que se pueden conseguir en determinado lugar, que hay una base de productos. Yo quiero, más allá que me parece que el gobierno lo hizo muy electoralmente y muy al final, que esto funcione. Y dos, que se controle el tipo de cambio. Si pasan esas dos cosas, por lo menos le vamos a poner un respiro. Después hay que hacer un cambio profundo. Hubiera sido ideal que todo esto que están haciendo ahora lo hagan antes. No, bueno, acordar desde un lugar de poder y no desde la debilidad, porque todo hubiera sido diferente. Estamos de acuerdo. Pero lo de para estar atento a los precios o algo, que de entrada ya cuando subió y Pratgay devaluó, no va a pasar nada y se cubrieron con los precios de una manera impresionante. Sí. O sea, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¿Cómo crees que va a resultar esto? Yo espero que funcione bien. A mí me parece que de los 10 puntos le faltan cuestiones vinculadas a la economía cotidiana, le falta el tema de precios, falta lo que tiene que ver con el tema del cuidado del trabajo y cuidado de determinados sectores productivos, pero creo que es una buena base para trabajar. Primero, nadie en la Argentina está pensando en ir a un default. Creo que ahí hay un acuerdo básico. Todos, no, yo no veo que nadie en la Argentina esté imaginando que vayamos a un default. Eso no hay futuro después de un default. No hay futuro, ya hay una historia argentina que marca que hay un problema.
Segundo, me parece que todos estamos queriendo que esto no empeore. Me da la impresión de que hay, con todas las dificultades, un sistema político bastante sano, que dice, bueno, tratemos de ayudar, acomodar, con miradas distintas, pero eso se da. ¿Se pueden reconvertir los planes? Vos sos especialista, sos un hombre muy lúcido y que aún gente en la oposición que no es peronista te respeta. Es tu especialidad también. Porque la verdad es que yo me pregunto, cuando uno tiene dinero, tiene plata, que esto también se lo voy a preguntar al economista, ¿hubiera sido posible hacer algo? Por ejemplo, darle a las empresas, el otro día mostraron una pyme, que vos le das plata y toma gente, en vez de despilfarrarla o gastarla de otra manera, o cuando recibimos plata, que de hecho hace unos años entró plata acá, ¿no podrían haber hecho algo así? Sí, y hay que hacerlo. Yo creo que la gente que está en planes sociales se puede dividir en tres tipos en función del trabajo. Una parte, si la economía crece, entra sola al mercado laboral. Hay una parte que está capacitada, que está preparada, que el problema es que está trabada la economía. Hay un segundo tercio que aunque la economía vuele, no va a entrar al mundo del trabajo, porque le falta capacitación, le falta acompañamiento, porque la mitad de los jóvenes están fuera de la escuela secundaria. Y hay un tercer sector que está muy complicado, un tercer tercio muy difícil, muy complicado, con problemas de adicciones. Bueno, hay que armar un esquema de empalme. Yo creo esto. Primero hay que crear el derecho al primer empleo. Que una empresa que toma un joven tenga una gran deducción impositiva a la empresa para que busque tomar un joven donde hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Segundo, creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario. Mucho del trabajo es cuentapropismo, es gasista, plomero, persona que cose ropa en su casa. Bueno, hay que armar un sistema de crédito para esos sectores, para que el carpintero tenga acceda a una sierra circular a tasas muy bajas, o para la persona que cose ropa en su lugar, de su casa, tenga acceso a créditos del 2-3% anual. El crédito no bancario tiene en todos los países de América Latina. Y lo otro que creo que hay que hacer es armar una red de 20.000 tutores, con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio. Asistente social. Sí, que contacten. Digo, ¿en qué cree el joven? Solo en lo que ve, en la maestra que ve pasar todos los días, en el cura, en el pastor, en el profe de educación física. Contactar y juntar a la escuela con el trabajo, ir y decirle a un pibe, ¿qué pasó? Ponete las pilas. Hay que rearmar una red en Argentina. Porque a la gente le cuesta conseguir trabajo. La gente, hoy es difícil conseguir trabajo. En realidad, los argentinos en general, a mi modo de ver, tienen habilidades duras en términos de un pibe tiene que trabajar repositorio en un supermercado, tiene que colocar un producto en la góndola, lo va a hacer bien, lo que le cuesta es ir todos los días a trabajar 8 horas. El problema es el hábito del ritmo. La cultura del trabajo. Sí, yo trabajé en otros países de América Latina, en Centroamérica, donde había problema con la tarea. Era difícil que alguien entienda qué tenía que hacer. En Argentina no es ese el problema. El problema es ir todos los días a trabajar 8 horas. Nadie va a tomar a una persona que un día va a las 10 de la mañana, un día va a las 3 de la tarde, al otro día no va. Bueno, eso es la red de 20.000 tutores, con deducción impositiva, con crédito a tasas bajas, no bancario, con un esquema de empalme, de acompañamiento y una red de tutores. A mí me parece que se empieza a mover. ¿De qué van a trabajar los sectores pobres? Construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo, los sectores que llegan hasta la punta. Esos son los sectores que hay que fortalecer para el tema de pobreza. Para poder hacer eso tenés que ser presidente, porque en lugar de gobernador, si te llegan a elegir, no sé si puedes hacer eso. No, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, me encantaría ser gobernador verdaderamente. El próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene 3 tareas. Uno, tiene que dar vuelta a la escuela secundaria. Nuestra escuela secundaria está agotada. Con esta escuela secundaria no vamos al siglo XXI. Hay que salir de las 14 materias, hay que ir con un modelo más flexible y vincular escuela y trabajo. Los 2 últimos años un chico, además de estar en la escuela, tiene que hacer pasantía. Lo segundo que tiene que hacer es cortar la venta de droga en los barrios. Yo creo, mi opinión, es que no se hace con las fuerzas policiales provinciales, ni con la bonaerense, ni con la de Córdoba, ni con la de Santa Fe, sino una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de droga. Y lo tercero que tiene que hacer es rearmar el sistema de salud. La provincia de Buenos Aires tiene 2.200 centros de atención primaria de la salud. El que se le cae la prepaga, el que se le cae la obra social, o el que ve que no hay nada en la salita, va directo al hospital y por eso está sobrecargado el hospital. Esas 3 cosas, escuela secundaria, sistema hospitalario y cortar la venta de droga en los barrios, quien ojalá me toque a mí, me encantaría porque creo tener ideas sobre eso, pero es la tarea del próximo que gobierna la provincia de Buenos Aires. Vos decís que hay que mirar para adelante. ¿Cómo es eso que me lo decías? Hay que mirar para adelante. Acá no tenemos que discutir para atrás. Claro, ¿no? porque los candidatos que hay ahora, Macri, por ejemplo. Y si el debate es sobre lo que pasó, ¿Cómo te gustaría que fueran los candidatos? A mí me gustaría que vayamos a un gran paso en el conjunto de la oposición, con diversos candidatos. Yo creo que el siglo XXI es un siglo de frentes electorales, así es la concertación chilena, así es el Frente Amplio uruguayo, donde hay distintas miradas, un programa común, 2 o 3 candidatos a presidente, 2 o 3 candidatos a gobernador, y la sociedad votando en una paso lo define. O sea, pero que no vos la discusión. Vos no querés que esté ni Cristina ni Macri. Yo quiero que discutamos para adelante. A mí me gustaría claramente que vayamos para adelante, que discutamos para adelante. Discutamos para adelante quiere decir en esencia que tengamos claridad, es decir, que hay que mirar qué vamos a hacer en Argentina con el 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué vamos a hacer con la escuela secundaria? ¿Cómo vamos a cortar la venta de droga? ¿Por qué no lo pueden hacer los que ya estuvieron? No, lo pueden hacer los que estuvieron, lo pueden hacer otros, eso lo va a definir la sociedad. Lo que no tiene sentido es lo de la calecita.
volver al esquema de siempre discutir lo mismo. Hay que plantear otras cosas. ¿Y quiénes serían los candidatos ideales para vos? No lo sé, porque eso tiene que ver con la sociedad. A mí me parece que Cristina claramente puede ser candidata, Labaña puede ser candidato, Felipe Solá es una persona apta para ser candidato, Sergio Massa. Bueno, la sociedad va a definir con claridad. Ahora, vos sabés que si vuelve Cristina Fernández de Kirchner, lo menos que hay es una fuga masiva de capitales, porque le tienen pánico a los inversores. Sí. De afuera y de adentro. Mi opinión... bueno, salvo los que hicieron negocio con el gobierno, ¿no? No, a ver, a mí me parece que hay un problema serio estructural en la economía argentina y que el inversor de afuera, más allá de lo político, igual que los funcionarios de acá, cruzan Excel, cruzan datos y dicen, ya acá hay un problema, esta gente está tomando mucha deuda, no se sabe cómo la va a poder pagar. El problema es económico y social. Hay un problema político, pero el problema es económico y social. Si nosotros ponemos de acuerdo en 3 o 4 ejes económicos claros, si nos ponemos de acuerdo en 3 o 4 políticas sociales, sistema de crédito no bancario, dar vuelta a la escuela secundaria, cortar la venta de droga en los barrios, entonces vamos a empezar a caminar. Para mí eso es para adelante. Si vamos para atrás, la sociedad, la calecita va a seguir. Hasta ahora ese pacto no ocurrió. Gracias, Daniel, Gracias. como siempre, y te volvemos a invitar. Gracias. Después de la pausa, la economía, la mirada económica de la actualidad y de lo que queda para adelante, qué puede pasar, con Fausto Potorno. Ya volvemos, no se vaya. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos. Gracias por venir, Fausto. Nuevamente a recordar. Bueno, ¿por qué estamos siempre así, de crisis en crisis? Yo creo que Argentina tiene un problema de consensos. Vos me dirás, faltan consensos en la economía argentina, faltan acuerdos y consensos. Yo creo que sí hay consensos. Si hay acuerdos, están todos mal. Ese es el problema. Los consensos y acuerdos que tenemos están mal. ¿Y cuáles son esos consensos que tenemos? Bueno, el Estado no se toca. El que va a resolver la pobreza van a ser las políticas sociales de los gobiernos. Está mal, no es así. La pobreza no se resuelve así. La apertura económica no se habla. Cuanto más cerrados mejor. El proteccionismo ayuda a la economía. Esos son consensos que tiene la economía argentina. Y los hemos aplicado todos. Estado creciente, economía cerrada, gasto social por las nubes. ¿Resultado? ¿Cuáles fueron los resultados? Muy inteligente tu respuesta. Es exactamente lo opuesto. ¿Y cómo salimos de esto? Con estos 10 puntos, ¿en qué medida, si lo apoyaran todos, cosa que hasta ahora no ocurrió, y que se pueden extender a políticas de consenso más profundas, de acuerdos más profundos en cuanto al rol del Estado? ¿Cómo lo ves todo esto? A mí los 10 puntos no me disgustaron, me parecieron que apuntaban bien. Es más, yo creo que tendrían que ser más simples todavía, más simplificados. ¿Por qué no eran puntos sobre políticas de Estado? Yo desconfío mucho. No son políticas de Estado. Sí, exactamente. Son básicos para sacar las papas del fuego por susto. Exactamente. Yo desconfío mucho de las políticas, de los programas, todos en conjunto con políticas de Estado. Sí confío más en los que son principios, como de 10 puntos. Déficit fiscal no va más, el INDEC no se toca, se trata de pagar la deuda, etcétera, que son principios elementales. Porque ahí sí puede haber acuerdos en principios básicos. Ahora, en políticas públicas es mucho más difícil.
a menos que sea alguna política muy particular sobre algún caso muy específico, me parece que en políticas públicas ya la cosa es más difícil lograr acuerdos. Y es más, y esa idea que hay que se pueden juntar los políticos y poner políticas de Estado y definirla, yo desconfío mucho de eso. En general, el rol del Estado, no estar privatizando y expropiando y después estatizando y que uno interviene y el otro libera, es enloquecedor para cualquier exactamente, inversor. porque el problema de fondo es que las políticas de Estados en general se hacen carne en instituciones que Argentina no tiene. Entonces es muy difícil que se junten los políticos de turno y hagan una política de Estado para los próximos 20 años. ¿Cómo reaccionaron los Perdón, mercados, se entiende, los porque inversores? Sí, te mañana hay entiendo. otros políticos y chao. Claro, ¿cómo reaccionaron los inversores con esta propuesta y con la reacción? Que tampoco es que, wow, aplauso, o sea, están ahí buscándole el pelo al huevo. No, inversores no hay. Yo hoy no veo inversores haciendo nada en Argentina, ni antes ni después. Los mercados. Sí, ahora sí, los mercados otra historia. Los mercados creo que se están moviendo hoy mirando semana a semana, el cortoplacismo a pleno. ¿No reaccionaron bien con esto? No, sí, pero no es un tema. No es un tema para los ¿Cuál mercados. es el tema? El tema para los mercados es la estabilidad del dólar, bajar la inflación. Si vos me preguntás cuál es la clave de lo que está mirando el mercado hoy, la inflación. Porque lo que ve es que si la inflación no baja, se le complica la recomposición de la actividad económica a Macri. Hay una posibilidad de llegada de Cristina Kirchner. Más allá de lo que Cristina Kirchner diga que va a hacer o no, no es para el mercado, no estoy hablando de los inversores internacionales y nada de eso. Lo que va a empezar a pensar en el mercado automáticamente es que se viene un control de cambios, un cepo, etcétera, porque además lo están diciendo, que hay un problema de los dólares, que faltan dólares, entonces, ¿qué interpreta el mercado de otro lado? Bueno, el día que asuman, control de cambios, si hay control de cambios, por ahí intentan pagar la deuda, pero el problema es que la fuga de dólares antes de eso es altísima y después vuelve medio inestable la situación para cuando asume el gobierno, ¿Cuánto ¿no? incide el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, en realidad presentó su libro y nosotros estamos justamente en el mismo momento en el programa, pero cuánto incide el kirchnerismo y las políticas populistas y cómo es un país con los inversores y los mercados cuando un gobierno populista de nuevo acá? ¿Cómo sería? Diríamos, estamos haciendo un simulacro. Mira, un gobierno populista lo que necesita es cerrar la economía lo más posible. Tiene que cerrar, no solamente económicamente, sino también culturalmente la economía, tratar de encerrarla en su propio mensaje, en su propio relato. Tiene que cortar vínculos con el mercado en la medida de lo posible. Y por eso es que fíjate que el kirchnerismo pagó la deuda, las deudas. No todas, hubo algunos líos con el SER, pero las deudas afuera, mientras pudo, las fue pagando. ¿Por qué? Porque esa es la forma de cortar vínculos con el exterior. Si yo entro en default, empiezo a tener mucha más relación con el exterior, así sea a tiro limpio, ¿no? Así sea a puro discusión. Entonces, el populismo necesita eso. Hay que ver cómo sería un populismo en estas condiciones, con fondos mucho más agotados, mucho más acotados de lo que tenía cuando se fue el gobierno, ¿no? Yo creo que La eso va a ser, imaginación es frondosa de los gobiernos populistas y sobre todo si se transforma en una autocracia. Mira, Digamos, si uno empieza a lucubrar, porque acá pasaron cosas que nunca se imaginaron que iban a pasar. Capturaron fondos, expropiaron, bueno, Se las privatizaron. sacó A ver, pasar por todas las instituciones puede llegar a durar un tiempito un populismo. Sí. La gente se creerse que está fenómeno. Estoy de acuerdo. Mira, o no. Mira, si el gobierno logra reducir el déficit primario a cero, que era la meta, probablemente no llegue a cero, pero a algo bajo, bueno, ahí va a tener más recursos por ese lado del gobierno. Con congelar las tarifas, ya empieza con populismo, con ya las tarifas corregidas, ¿no? Los deberes de algunas cosas están hechas. En algunas cosas están hechas y eso le da aire, tiene reservas, a eso le da algo de aire, tiene un acuerdo con el FMI, le da algo de aire. Tampoco es que tiene muchísimo aire. Bueno, pero hay países que están atentos y que pueden prestar plata, como Rusia y China a cambio de favores, y quién sabe más de Posiblemente. qué. O sea, siempre un poderoso que puede prestar. Por eso, lo que cambiaría sería la política internacional, y el populismo podría tener oxígeno durante un tiempito. Durante un tiempito, sí. Yo creo que a un tiempito de oxígeno puede tener. Un tiempito. Y la gente se puede llegar a creer que estamos todos fenómenos otra vez. Por eso, sí, tampoco creo que, mira, este es el punto. Yo creo que puede tener oxígeno por un tiempito. No para que las cosas parezcan, no lo suficiente como para que las cosas parezcan que están bien, sino como para sobrevivir un tiempito.
¿Cómo? Porque Sí. vos pensás que Cristina Kirchner asumiendo, hoy en día, ya asume con una crisis encima. Ya asume con una crisis. Porque antes va a tener una corrida de dólares. Probablemente está Macri tratando de hacer último esfuerzo por las elecciones, queme reservas para tratar de contener el dólar. Obviamente va a ser con balotaje, no va a ser en elecciones, con lo cual ese proceso de tratar de contener las cosas va a llevar un tiempo, y cuando asuma se va a quedar con reservas mucho más escuálidas. Al poco tiempo va a tener que empezar a enfrentar el vencimiento de deuda, ya la inflación mucho más disparada. No lo veo tan... O sea, por ahí digo, tiene tiempo para tratar de calmar las cosas un año y después se descontrola nuevo. Pero como para mostrar que está todo bien de nuevo, no lo veo. ¿Qué posibilidad y qué nos afecta el problema de China y de Rusia, de Estados Unidos, que todo el mundo ya sabe, amenazan con subir los aranceles del 10 a 25%? ¿Y qué posibilidades hay y qué escenarios ves en el caso de que continúe Macri o cambiemos, digamos, de alguna manera en el poder? ¿Qué chances tenemos de que venga plata en este contexto donde bajó el precio de la soja? Tuvieron que aumentar además la tasa de 0.5 al 2.5 de importación y eso está generando mucho revuelo por el miedo a la pérdida de productividad. Sí, eso no. Bueno, es una de que se tontería. traslada los precios y genera inflación. Pero dejemos de lado eso para otro programa. ¿Qué chances a futuro, ya para terminar, y cómo ves el gobierno de Mauricio Macri con esta volatilidad que hay en el mundo? Mira, algunas tareas todo ya el hizo... problema interno de todo esto que estamos hablando. Algunas tareas ya hizo el gobierno y eso le va a resultar en alguna facilidad. El tema tarifa se va a empezar a desaparecer para un segundo gobierno si es que gana Macri. El tema que va a empezar a aparecer es el pago de la deuda. El gobierno necesita colocar bonos el año que viene en el mercado internacional. Yo te diría, depende en el mercado local y en el mercado internacional. Los dos mercados por el orden de 20.000 millones de dólares tranquilamente. Con lo cual va a tener que salir a colocar deuda y eso esperemos que haya mercado al otro lado. ¿Tá? Entre renovaciones y colocaciones nuevas en el mercado local tiene que colocar además 16.000 millones de dólares. Y el FMI solamente te alcanza, tiene 7.000 millones de dólares, con lo cual te está faltando dinero para el año que viene y tenés que hacer colocaciones de deuda tanto para renovar deuda como para financiarte un poquito más. Y ese va a ser el tema clave. Y eso, eso es económico. En un escenario donde, ganando o perdiendo, tenemos este tema interno de que igual sería un Congreso dividido, no sabemos cuánto, con oposición, donde los problemas de fondo nos están dirimiendo de cara a los mercados, a los inversores. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Mira, ya te digo, más o menos el año que viene estás necesitando fondos por 30.000 millones de dólares en total. Y eso lo que tenés que convencer a los mercados de que volviste. Y ahí hay una gran duda. Lo que no sabemos es si todo este miedo, cuánto de todo este miedo que hay hoy, cuánto esta falta de mercados, falta de inversores internacionales hay en el mercado local, es por el tema Cristina o es por el tema otro tema. ¿No? Pronto se develará el misterio. Exactamente. El gobierno espera que sea por el tema Cristina y que una vez que asuma un nuevo mandato pueda volver a acceder a los mercados internacionales. Pero, bueno, es todo una incógnita por ahora. Bueno, te invito más adelante así vemos el resultado. Nada. Gracias, Fausto. Cuando quieras. Hasta la próxima semana, ustedes. Gracias también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.